Vamos a orar y vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana, en el tiempo que tenemos para predicar el mensaje en esta mañana. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque estamos juntos. Gracias porque podemos abrir tu palabra en libertad. Gracias porque en este lugar, en este momento, desde esta plataforma, podemos abrir tu palabra con la certeza de que tú tienes un mensaje para nosotros. Señor, háblanos en esta mañana, háblanos en esta mañana. Lo rogamos por Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hebreos, el capítulo 11. ¿Qué es lo que nosotros le podemos dar a las personas? Como iglesia, ¿qué le damos a las personas? Como iglesia, nosotros tenemos la palabra de Dios. Somos la familia de la fe con la palabra de Dios. Podemos darte la Biblia, podemos darte la palabra de Dios. En el pasado, las Biblias tenían un costo. Cuando yo me bauticé en el año 1984 en la iglesia donde me bauticé, en Bahía Blanca, la iglesia del barrio Villa Mitre de Bahía Blanca, yo recuerdo que la instructora bíblica para darme el estudio bíblico pagó la Biblia. Porque en aquel tiempo, cuando el miembro de iglesia quería compartir su fe y la iglesia quería compartir la Biblia, tenía que pagar la Biblia. No estaba, la casa editora no estaba, digamos, tan libre con tanto recurso como para liberarlas gratis, y tampoco la iglesia en la misión, en la Unión Argentina, en aquel tiempo Unión Austral. Con el tiempo, y no hace mucho, tal vez 20 años y un poco más, la iglesia tuvo recursos para que cada iglesia tenga un stock de Biblias. Pero los tiempos cambiaron. ¿Por qué? Porque hoy en cualquier lugar usted puede comprar una Biblia. Yo recuerdo como estudiante, cuando realizábamos los ciclos evangélicos con el pastor Rubén Otto, ya jubilado. Y entonces la promoción era participe y recibe una Biblia de regalo. Y interesante porque cuando abríamos esa sección del evangelismo, teníamos el salón o la carpa llena de personas que venían por su Biblia. ¿Por qué? Y porque no era fácil conseguir una Biblia. Y estoy hablando de la década del 90. La década del 90. Bueno, hoy tenemos una Biblia. Es interesante porque, miren, si yo les digo en esta noche, en esta mañana, si usted no es adventista y no tiene Biblia, tenemos una Biblia de regalo. Y usted va a escribir, quiero una Biblia de regalo. Tenemos una Biblia, pero lo que nosotros tenemos no es la Biblia libro para compartir solamente. Tenemos la palabra de Dios que se abre. La palabra que se abre. El mensaje que se abre. Somos la familia de la Biblia. Tenemos el mensaje puro. Y es interesante porque el mensaje puro no es porque nosotros seamos puros, sino porque el mensaje que encontramos en la palabra y compartimos es puro, es limpio, es blanco, es sólido. Tenemos la palabra. Como familia de la fe, ¿qué tenemos para darles? Lo segundo que tenemos para darle es un lugar para adorar a Dios. Un templo. Aquí tenemos un hermoso templo. Un templo allá, un templo acá, una capilla, un lugar donde usted puede adorar al Señor. Donde usted puede adorar al Señor. Bien, ¿qué más tenemos como iglesia? Cuando alguno pregunta, ¿y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos como iglesia? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos como iglesia también una familia. La familia de la fe. La familia de la fe. Es notable esto. Tenemos una Biblia pura, limpia, blanca. Tenemos un lugar de culto y tenemos una familia. Y no tenemos más.
No tenemos más. Por supuesto, claro, tenemos esperanza, pero está en la palabra. Tenemos la salvación en Jesús, que está en la palabra. Compartimos la palabra, compartimos el lugar y compartimos la familia. Y no tenemos más. Si usted está buscando algo más, no tenemos más. No tenemos más. Todo lo demás que pueda sumarse es interesante. Pero esto es, digamos, esto es como las tres columnas que tenemos como iglesia para darle. No tenemos más. Ahora, miren, en este andar de la familia de la fe, en este caminar de la familia de la fe, en Hebreos capítulo 11, San Pablo, que escribió el libro de Hebreos, los teólogos creen que escribió para los cristianos que vivían en Roma, y lo escribió San Pablo. Es interesante que el libro de Hebreos no está destinado como las cartas de San Pablo a los cristianos que estaban en Corinto o en Éfeso. No, es a los hebreos, es a los peregrinos. En estos momentos, cuando usted y yo estamos aquí en plena pandemia, en el día 93, de la restricción de movernos libremente, usted y yo como peregrinos nos recordamos en este momento que la pandemia es la voz de Dios que le dice a la familia de la fe: yo estoy cerca, yo estoy volviendo, yo estoy al timón, yo estoy al timón. Y noten lo interesante, porque cuando usted va a la palabra y descubre que la palabra que llega pura, blanca, limpia, va a ser para usted y para mí la guía que me llevará al punto final del encuentro con Cristo. Yo noto algunas cosas en este tiempo que estamos viviendo. Noto que algunos de nosotros, adventistas del séptimo día, que estamos esperando el regreso de Jesús, estamos siendo muy reduccionistas con el mensaje. Y algunos hasta como que consideran que de pronto no deberíamos cuestionar el mensaje de otros. Y yo quiero decirte que la respuesta a lo que crees, si yo en esta mañana estoy predicando para alguien que tiene eso en su mente, la respuesta está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. Miren, cuando yo les digo a muchos, vaya a la Biblia, no le estoy diciendo que venga a mí, vaya a la palabra. Y en el Evangelio, según San Juan capítulo 12, Jesús les dice a aquellos que reducían y no creían en Él, no lo aceptaban como Hijo de Dios y como el Mesías, Jesús les enseñó lo que estoy diciéndoles en esta mañana. Interesantísimo esto. La familia de la fe camina junto a la palabra. La familia de la fe que va rumbo al encuentro con el Señor no se desliga de la palabra. Y Jesús no se desligó de Dios, ni se desligó de la enseñanza de Dios. Por eso es que Él se identificó con el Antiguo Testamento cuando dijo: ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando Jesús, en el diálogo con los fariseos, en el diálogo con aquellos que no creían en Él, Jesús les dice: miren muchachos, tranquilos, porque si ustedes no creen en mí, ¿saben quién los condena? La palabra de Dios. Yo soy. Yo no los juzgo, los juzga a ustedes lo que Dios dice en su palabra y lo que yo digo de Él, porque Él y yo uno somos. Es interesante, ¿verdad? Vamos. El pueblo adventista, la familia de la fe, camina pegada a la palabra, porque en la palabra están las promesas de Dios para su pueblo. La familia de la fe, la que yo quiero presentarte en esta mañana, y si no sos parte de ella, para que entiendas que la familia de la fe nunca se separa de la palabra como guía. Siendo evangelista, en muchas oportunidades me tocó predicar acerca de por qué hay tantas religiones, si existe un solo Dios.
Y miren, es interesante porque en aquel tiempo, cuando la gente, digamos, ¿cómo diría?, se movilizaba mucho por un volante o por un auto con un autoparlante, vieron un afiche, cuando presentábamos ese tema, el salón estaba lleno porque la gente quería saber, es verdad, si existe un solo Dios, ¿por qué hay tanto? Y la respuesta era tan simple porque cuando comenzamos a analizar el proceso histórico de la decadencia del pueblo de Dios, al separarse de la palabra, entonces en el momento en que el Señor quiso llevar a los reformistas, a los reformadores, a seguir investigando la palabra, el hombre se detiene. Pero ¿qué pasó con ese movimiento? Se separó de la palabra. Puede ser que alguno de nosotros como familia de la fe que va camino al encuentro con Jesús esté caminando dentro de la familia, pero lejos de la palabra. Puede pasar. Me gusta esto. Vaya por usted mismo a la palabra. Ellen White en el Camino a Cristo nos invita. No dejen que otros piensen por ustedes. En el conflicto de los siglos, la sierva del Señor en el capítulo 37 dice, no dejen que pastores, sacerdotes, piensen por ustedes, vayan ustedes a la palabra. Busquen la palabra. La familia que va al encuentro con el Señor, esa familia que está movilizada por la fe en Dios, en las promesas de Dios, no se separa de la palabra. No se separa de las promesas de la palabra. Está fortalecido en la palabra. ¿Vamos? El texto de San Pablo comienza diciendo, es imposible que usted y yo podamos acercarnos a Dios si usted no cree en Dios. Usted no va a poder tener fortaleza de fe a menos que usted crea en Dios. Miren, es interesante porque el capítulo de la práctica, de la vida cristiana práctica en Hebreos comienza en el capítulo 10, versículo 19 en adelante, hasta el capítulo 12 inclusive. Y noten lo interesante. Dice allí, bueno, la certeza de la fe, de la familia, de la fe que camina pegada a la Biblia. Es imposible, versículo 6 del capítulo 11, agradar a Dios porque usted tiene que creer que Él existe. Y que Dios tiene un galardón para él porque usted cree que no existe. Va pegado a las promesas. Y entonces comienza a analizar algunos héroes de la fe. Y comienza con Abraham, el versículo 8. Yo voy a saltear algunos versículos para hacer un poco todavía más dinámico el mensaje de esta mañana. Siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Es interesante, miren, la familia de la fe, la que cree en la palabra, la que va pegada a la palabra. El texto dice que Abraham había recibido herencia ahí en Ur de los Caldeos. Ya tenía dónde vivir, ya tenía un lugar, ya tenía una finca, ya tenía todo. Sin embargo, accedió al llamado del Señor y salió sin saber a dónde iba. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Salió de la herencia de la tierra para ir donde Dios lo llevaba. Y esto es extraordinario. Miren, en el versículo 9 dice, habitó como extranjero en la tierra prometida como tierra ajena. Vivió en tiendas cuando vivía en edificios. Tenía una casa cómoda, sin embargo salió porque esperaba una ciudad cuyo fundamento y arquitecto es Dios. Versículo 13, por la fe murieron todos estos, y habló de otros, sin haber recibido lo prometido, mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La familia de la fe, extranjera, peregrina, que camina pegado a las promesas de la palabra, no se desvía de la palabra. La palabra de Dios es el eje. La investigó, la conoce, la tiene. Cuando ustedes y yo nos salimos del eje de la promesa de la palabra,
podemos decir cualquier cosa, hacer cualquier cosa, inventar cualquier cosa y quedarnos en el terreno donde el Señor nunca quiere que esté un hijo de Dios. Y entonces sigue diciendo, versículo 14, lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Y esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Miren, cuando ustedes y yo leemos la experiencia de Abraham, podría haber vuelto, la herencia la tenía ahí en Ur de los Caldeos, ya tenía la casa, ya tenía el terreno, ya tenía todo, podría haber vuelto. Tenía tiempo de volver. Es interesante porque esto también se aplica después al pueblo de Israel que sale de Egipto. Si ellos querían volver, podían volver. Había lugar en Egipto para ellos, podían seguir siendo esclavos en Egipto. Sin embargo, esperaban una ciudad nueva. Confiaban en Dios, confiaban en las promesas. Miraron de lejos, creyéndolo. Interesante, ¿no? Saludándolos de lejos. San Pablo, cuando sigue desarrollando a estos héroes de la familia de la fe que caminan pegados a la palabra, entonces menciona a Noé, a David, por supuesto a Abraham, José, los héroes, aquellos que aceptaron el llamado a ser parte de la familia de la fe, aquellos que aceptaron creer en las promesas de la palabra de Dios y salieron. El texto va un poquito más lejos. Interesante porque cuando desarrolla a estos héroes, dice estos, ¿qué más digo? Versículo 32. Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron oprobio, azotes, y más de esto, prisiones, cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espadas. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. La familia de fe. Esa es la familia que me dejó a mí el ejemplo para ser parte de esta familia. Valientes. Versículo 39, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. San Pablo quería ver a Jesús en su época, él esperaba ver a Jesús en su época. Cuando San Pablo escribe esto, basado en lo que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento decía de aquellos héroes, San Pablo decía, y nosotros, lo que hemos esperado, seremos arrebatados juntamente con ellos y estaremos para siempre con nuestro Señor. El tiempo ha pasado. La familia de la fe ha crecido. El cristianismo ha pasado por diferentes etapas. Los cristianos de la época de la persecución, del siglo 100 en adelante, los cristianos que recibieron en su momento templos para adorar y fueron perdiendo la identidad. Hubo siempre un remanente fiel que se mantuvo delante del Señor. Ahora miren,
El cristianismo hoy sigue tan vigente como antes. ¿Por qué? Porque la familia de la fe, la que camina al lado de la Biblia, junto a la familia de la palabra, sigue predicando el mensaje. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Yo siempre digo cuando hablo de la iglesia adventista del séptimo día, no es una iglesia que decidió nacer porque a un hombre se le ocurrió inventar un nuevo movimiento cristiano protestante. Cuando nosotros nos preguntan, ¿y ustedes quiénes son? Nosotros nacimos porque la profecía, Dios señaló el nacimiento del pueblo adventista. No somos un pueblo capricho, que estamos predicando el mensaje de 2 o 3 personas que por ahí unieron un collage del mensaje. No, tenemos el mensaje como nuestra bandera. Y como es nuestra bandera, predicamos la palabra pura, blanca, limpia, no adulterada. Usted y yo no estamos aquí ahora como parte de la familia de la fe que también pronto sabe que Cristo viene porque queremos estar, sino porque el Señor nos llamó. Hemos abrazado el mensaje de la palabra. Yo voy con Jesús hasta el final. Con Jesús hasta el final. ¿Por qué? Porque el Señor proveyó más, dice el texto, proveyó para nosotros la promesa de la tierra nueva. De la tierra nueva. Proveyendo Dios para nosotros. El remanente fiel. El remanente fiel. El movimiento fiel. La familia fiel. ¿Entiendes lo que quiero decir? Mira. Fui pastor de una colonia en el Chaco. Mi experiencia pastoral en el Chaco fue una experiencia muy, muy linda. Siempre que puedo lo comento. Los hermanos de Roque Sáez Peña fueron hermanos que fueron muy cariñosos con nosotros. Después de pasar 4 años en Formosa, la iglesia nos llevó a Chaco, Roque Sáez Peña. Y en Chaco teníamos una iglesia, una pequeña congregación, una capilla, a unos 150 kilómetros de Sáez Peña. El lugar se llama Cabeza de Buey. Cabeza de Buey. Bueno, usted piensa en ese nombre y es como el lejano oeste. Y es el lejano oeste. Cuando uno llega al lugar para comenzar a subir a donde está, digamos, la capilla, yo recuerdo que teníamos por lo menos unos 30 kilómetros de tierra. Y el tierra era el polvillo. Y cuando bajamos del asfalto para comenzar a llegar al lugar, uno veía por delante el polvillo, si iba un auto y por atrás el polvillo. Y es interesante porque cuando el polvillo baja, cuando el auto se estaciona, parece que tiene talco. Talco. Llegamos a ese lugar y nos encontramos que la única construcción nueva, con chapa nueva, es la iglesia adventista del séptimo día. Y como es un paraje, la gente vive, las personas viven en sus ranchos, unos a 1 kilómetro, otros a otros kilómetros, 3 kilómetros. Entonces la iglesia está en una lomada y allá en la punta de la lomada se ve la iglesia y al lado está la salita de primeros auxilios. Cuando la iglesia construyó ahí, los vecinos de la salita pidieron si podían juntar el agua que cayera de las chapas en día de lluvia en un pozo que ellos harían al lado, porque en ese lugar hay mucha sequía. Y entonces la iglesia accedió. Hicieron una canaleta que permite que el agua cuando llueva caiga en ese pozo y entonces cuando hay necesidad de agua, el agua la pueden sacar de ahí. Esa familia de la fe se transformó en el templo que le da agua a los necesitados en ese lugar vacío.
Cuando yo pienso en eso, pienso en la familia de la fe, en este momento, caminando al lado de la palabra, caminando hacia la Canaán celestial, compartiendo el agua en los momentos de sequía y de sed de las personas. Agua limpia. Agua limpia. Si el agua está contaminada, no sirve. Si el agua no es agua que calma la sed espiritual, no sirve. Y la sed espiritual no se calma con un amén y un aleluya y un canto. Se calma con las verdades de la palabra de Dios, donde Cristo es el centro. La familia de la fe va sabiendo que el Señor proveyó algo más para nosotros. Algo más para nosotros. Hemos heredado la fe de nuestros padres. Vamos caminando. Vamos caminando. Algunos por allí, hermanos, dicen, pastor, pero ¿por qué tenemos que estudiar en este tiempo profecías si yo creo en Cristo que me ama, que me salvó, que me libertó, que me perdonó? Yo quiero decirte que si no conoces profecías, entonces no conoces a Cristo, porque Cristo es el centro de las profecías. Puede ser que alguno diga, pastor, pero hay algunos que conocen profecías y no conocen a Cristo. Yo no creo que haya alguien que conozca profecía y no conoce a Cristo, porque al final de las profecías está la promesa maravillosa de la que murieron aquellos que salieron del lugar sin saber a dónde iban. No podría haber alguien que sepa de profecías sin aceptar a Cristo como Salvador personal. Ahora alguno de ustedes puede decir, pastor, pero puede ser que haya alguien que haya aceptado a Cristo como Salvador personal y no sepa profecías, entonces está perdido. No, lo que a esa persona le falta es conocer profecía. No se trata de perdido o no perdido, se trata de conocer a Cristo en toda su dimensión. ¿Por qué? Porque en su palabra Cristo es el centro y la familia de la fe va caminando con la palabra al lado y nunca la deja. Y cuando hemos dejado la palabra, nos hemos convertido en una iglesia más, en un montón de otras iglesias. 3 cosas tenemos para ofrecer. La palabra viva, Cristo como centro. Un lugar para adorar. Porque cuando las personas se juntan, el lugar es para adorar. Y una familia de la fe. El grupo de creyentes que vamos juntos a la Canaán celestial. Déjame preguntarte en esta mañana. ¿Estás caminando con el grupo a la Canaán? ¿Cómo está tu fe en las verdades y las promesas de la palabra de Dios? ¿En quién estás confiando? ¿Qué estás siguiendo? ¿Cómo estás con el Señor? Déjame preguntarte en esta mañana. Miren, por mucho tiempo yo leí literatura cristiana evangélica. Y tiene cosas interesantes. Pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando esas cosas interesantes no tienen el respaldo de la palabra de Dios. Ese es el problema. Entonces un día decidí dejar de leerlas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la familia de la fe va camino pegada a la palabra y solo la palabra. ¿Por qué? Porque el mensaje tiene que ser blanco, puro, sólido. Y el único mensaje puro, sólido, blanco, es el de la palabra de Dios. Es el de la palabra de Dios. Entonces, San Pablo termina diciendo, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para vos y para mí, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Si vos y yo estamos aquí en esta mañana, participando y adorando al Señor, ahí donde estás, de tu casa, si vos y yo estamos aquí en esta mañana,
escuchando este mensaje de la palabra de Dios, es porque el Señor te quiere decir a vos y a mí que Él ha preparado un lugar para vos y para mí para ser perfeccionados. La familia de la fe camina pegada a la palabra. La familia de la fe no deja la palabra, no deja las promesas. Es lo que dice mi Biblia, es lo que dice tu Biblia y es lo que el Señor te invita a que hagamos en esta mañana. Este es el momento de seguir. Esta pandemia nos recuerda a vos y a mí que ya es tiempo de irnos a casa. Esta pandemia nos recuerda el Señor con esto, diciéndole, hey, esta no es tu casa, esta no es tu herencia, esta no es tu herencia. Sigue, pero mientras sigue, invita a otros a unirte a la familia con la palabra. Invita a otros a adorar en el verdadero día de adoración. En el verdadero día de adoración. Muy pronto, vos y yo seremos contados dentro de aquellos que han triunfado porque se aferraron al Señor y a las promesas de su palabra. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Vamos a hacer una oración antes de poner el último himno en esta mañana. Por favor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Inclina tu rostro. Si quieres arrodillarte, ¿dónde estás? Por favor, ponte de rodillas. Ponte de rodillas. Y vamos a orar en esta mañana. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra nos enseña que solamente confiando en tus promesas, confiando en la dirección de tu palabra, podremos seguir caminando mientras te esperamos. En esta mañana, Señor, queremos rogarte que tú nos ayudes a encontrarte a ti en la palabra como el mensaje completo del que vivió, murió, resucitó, ministra por nosotros, viene a buscarnos muy pronto. En esta mañana, Señor, nos reconsagramos a ti. Estamos viviendo un momento difícil del mundo, pero seguros en ti. Estamos viendo un momento complicado del mundo, pero salvos en tus brazos. Estamos viviendo un momento triste del mundo, donde mucha gente va a la muerte. Pero estamos seguros, Señor, de que nada nos separará del amor que es en Cristo Jesús. Recíbenos en esta mañana, Señor. Fortalécenos en esta mañana. Ayúdanos a disfrutar este día santo. Lo rogamos por Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el miércoles a las 20 horas cuando comencemos juntos el programa de primicias. Que el Señor te bendiga. Hasta el miércoles.